Amigos de Exa, soy Fer Arellano y el día de hoy tengo una invitadaza, pero de lujo. Noelia Paz, ¿cómo estás, Noelia? Qué gusto tenerte con nosotros. Muy bien, feliz de poder estar con ustedes, esperando ansiosa. Noelia, ya eres catalogada o reconocida como la medium de Latinoamérica. Esto es un título que obviamente te has ganado y ¿qué representa para ti ya ser reconocida de esta manera? Un montón, demasiado. Agradecida con todo el público, agradecida con toda América, con el cariño que transmiten, con la posibilidad que me dan de entrar en sus vidas, de entrar en la vida de aquellos que fueron parte de su existencia. Así que para mí, un placer y una responsabilidad. Sobre todo eso. Oye, Noelia, pero vámonos un poquito hacia atrás. Comienzas desde bien chiquita, a los 6 años, que ya tenías como estas, no sé si llamarlos visiones o se te hacían presentes. Empezaste, me parece, con tu bisabuelo, que lo viste y dijiste, "Mm, ¿qué pasa, no?" Y lo cuentas con tus papás y hasta te ponen la prueba, ¿no? De, ¿a quién viste? Si era este. Pasó a los 6 años, era con el hermano de mi abuela materna, un tío abuelo. La realidad es que cuando yo lo vi y lo escuché, lo único que me pareciera es que había un ser humano dentro de mi habitación y que me hablaba, como si estuviéramos cara a cara. Y cuando empecé a explicarle a mi mamá lo que había vivido, al tiempo mi mamá me explica que ese ser había muerto, que no estaba vivo, que había muerto antes que yo naciera. Entonces mi abuela eh, toma algunas fotos y me pregunta a quién vi. Y cuando le marco la persona que yo había visto, la foto, eh, bueno, se quedaron asombrados. Y sobre todo de cómo yo explicaba que había muerto, que era algo que a una criatura de 6 años no le contás. Ahí comencé como a conectar cada vez más y después con personas que no tenían, con seres que no habían tenido un vínculo familiar conmigo. Así que ese fue mi comienzo, esa fue la manera de entender que podía haber otras cosas, cosas que los demás no registraban. Así que empezar a entender un poco cómo era parte esto de mi vida. Sí, y sobre todo tu familia, que comentabas que quizá tu papá era un tema que no tocaban, No. pero ¿hasta qué momento fue un, ay, bueno, sí, hija, dale? Yo creo que mi papá se dio cuenta de que se podía comunicar conmigo cuando se murió. Qué fuerte. Sí. Y él no podía hablar de estos temas, le daba mucho miedo, hombre criado en el campo, nada de esto le gustaba, pero mirá qué cosa extraña. No le gustaba que yo hablara de esto ni que mi mamá me llevara y preguntara y me hiciera ver con chamanes, con brujos, brujas, con gente espiritista. Todo eso no le gustaba. Pero hubo dos momentos en mi vida en donde él hizo un quiebre importante. Uno fue en mi adolescencia, cuando a partir de no poder como exteriorizar más lo que me pasaba, atravesé una hemiplegia. Y lo segundo fue, creo yo, que en el momento que él muere, porque en el momento que él muere exactamente, quien me anuncia la muerte de él es mi hijo. Entonces, yo digo que mi papá entendió que podía conectarse conmigo cuando tuvo que conectarse desde otro lugar. Válgame, sí está muy fuerte eso, Noelia. Sí, sí, era un domingo, 22 de octubre. Mi hijo, que era muy chiquito, apenas 2 años, se levanta y me da la foto, pero de mi abuelo materno, que para mí tenía un vínculo muy especial. Él me da la foto y me dice, papá. Y cuando él me dice papá con la foto, yo la miro y le digo, no es mi papá, pero el que está mal es mi papá. Y mi hijo agarra y me dice, sí, como puede, con su media lengua, chiquito. Y cuando agarro a mi hijo, salí corriendo esa mañana, llego al domicilio donde estaba mi papá, tocaba el timbre, se asoma mi mamá, me pregunta qué había pasado y le digo, abrime la puerta que papá está muerto. Me dice, ay, no, tu papá está en el baño, no, tu papá no. Y entra para agarrar las llaves, pega el grito y sale con las llaves en la mano
y desesperada porque era lo que estaba pasando. Ay, se me puso la piel chinita. Llegaste justo en el momento. Justo. Y yo creo que ahí es donde mi papá tomó conciencia que se podía comunicar conmigo en el más allá, como creen todos, que para mí es mucho más acá de lo que ustedes creen. Oye, Noelia, y normalmente, bueno, se te empezaron a presentar estas personas o estos entes, no sé cuál es la manera correcta, Almas, almas. esas almas, pero ¿en qué momento ya tú empiezas a buscarlas o decir, "Ah, quiero hacer una conexión con esta persona"? ¿Cómo se hace esa transición? Bueno, a mis 6, primero explicar lo que me pasaba. Entre mis 12 y mis 16 fue bastante complicado, muchas mesas de espiritismo, mucha prueba, mucho ver si la chica conectaba de verdad o no, si no estaba Ujú, jugando, si no había un sí. problema físico. A los 16 ya con una madre espiritual, como yo la llamo, que es la persona que me adoctrina, que me ayuda a manejar mi energía, a saber cómo abrir y cerrar un portal, cómo permitir, bueno, en este horario yo no conecto y no me va a molestar nadie, cómo poder Ujú. tener una vida normal paralela a poder conectar. Que para mí la conexión con las almas es mi vida normal, es mi día a día, no hay... yo no lo distingo. Para mí es normal, como, no sé, para el médico es normal ir a hacer su trabajo, para mí es normal levantarme y saber que durante la noche y la madrugada hubo almas que se comunicaron porque necesitaban algo, o saber que hay alguien que necesito buscar cuando trabajo en búsqueda de personas, que se trabaja en principio buscando espíritu a espíritu, porque buscamos a alguien vivo, después determinamos si lo está o no. Pero esa transición fue muy importante de mis 16 a mis 22, 23 años, porque ahí fue donde tuve que adentrarme en la práctica constante, en entender cómo era el proceso. Mucho tiempo de sesiones, empezar a educarme en distintas religiones para entender cómo el otro veía, en base a su Ya. fe, el proceso de la muerte. Pero realmente, a pesar de que en algunas ocasiones fue algo pesado, fue muy lindo. Oye, Noelia, ¿y alguna vez te has negado a pasar un mensaje de algún alma que te diga, oye, quiero que le digas esto a esto? ¿No? ¿Nunca te has negado? No, yo tengo un contrato con las almas. Mira, hay momentos incluso en los que digo, no, hoy voy a ir a tal reunión y no voy a hacerme cargo de nada. No me voy a ocupar de andar mirando nada, de ver nada. Pero cuando las almas necesitan transmitir, es mi obligación para con ellos. Es la responsabilidad que tengo. Las almas transmiten, yo transmito. Buscaré la forma, la mejor forma, el mensaje cuidado, respetuoso, para poder transmitirle a la persona de acuerdo a la situación, pero siempre voy a dejar el mensaje. Y por ahí escuchaba que, bueno, tienes varios libros publicados y en uno hablabas de tu conexión con un asesino. La ¿Cómo última, fue esto? en sesión abierta, mi último libro, que también está en México. Eh, Conectar con un asesino era como mostrarle a la gente que de la misma manera hoy nos encontramos a veces y tenemos que conectar con personas que no fluye la energía como nosotros queremos o no está dentro de nuestros valores. Cuando vos sos medium, tenés que conectar con el alma, no podés juzgar lo que hizo ese alma, vos tenés que transmitir, por algo llegó a vos, por algo necesita tu cuerpo, tu materia para poder transmitir tus sentidos. Y bueno, fueron dos casos sumamente fuertes que los invito a todos a que lean sesión abierta para no estar ahí dándoles más detalles, pero lo más importante en los dos casos, en uno fue no solo darle voz y que pueda expresar lo que pasaba, sino también romper una estructura que se había creado en torno a esas muertes que tenían que ver con la idea de culpa de, de parte de la persona, de la víctima con respecto a su familia, a su marido, de lo que no había hecho ella, cómo no había respondido en ese momento y en realidad al darle la información directa y a mostrarla en la situación que había ocurrido, le pudo dar alivio. Y en el otro caso, la sanación con respecto a una hija.
Porque nosotros siempre vemos el alma de un asesino, el alma de una persona que en plano terrenal no fue buena gente, buena Ujú. persona, no obró con bien. Muchas veces no nos damos cuenta que a pesar de que ocurra eso, hay una familia detrás. Hay una familia, que hay una madre, hay un padre, o mujer, o marido, o hijos, y por más que ese ser no haya sido lo mejor para la humanidad, esa familia tiene un sentimiento con él. Entonces poder mostrar esa otra faceta y poderle dar paz a una hija, para mí fue fundamental. Y también mostrarles que también se ayuda a ese alma a que pueda purgar, sanar y de esa manera cumplir su ciclo de evolución. No, pues sí nos queda la espinita para ya comprarse el libro. Noelia, yo dije, me lo quiero echar. Y también en una entrevista, Noelia, decías que todos tenemos ese don, pero hay veces que lo bloqueamos. Y te comparto algo, una anécdota súper rápida, que en mi casa cuando yo era chiquita yo veía a 2 niños. Y yo les decía a mis papás, es que veo a 2 niños. Y mis papás me decían, no, no, no. Incluso hasta me llegaron a hablar, o sea, me decían de que puedo jugar contigo y yo me iba, o sea, para mí me daba miedo, ¿no? Yo estaba chica. Claro. Después mi mamá, bueno, me quedo sola en la casa, se van todos, yo me quedo viviendo sola. Y había una serie que yo veía que, no sé, siempre que la veía, después yo terminaba, me iba a trabajar, regresaba y estaba prendida esa serie, o sea, en el capítulo. Y yo bloqueaba el iPad, lo dejaba y una vez me despertó, o sea, me desvelé viendo la serie, lo dejé en el buró, me dormía y me despertaba la serie. Y yo era de, ¿a los niños les gusta esta serie o qué está pasando? Porque bloqueaba y era poner mi contraseña, meterte a Netflix o a la Claro, no es plataforma, fácil. elegir. Ajá, no era fácil que se pudiera hacer. Y para Eso mí tiene yo no lo explicación. entendía. No, sí tiene explicación. Con respecto a esto de que eras chica y los veías, las criaturas los pueden ver, escuchar, sentir, conectar, dialogar, porque las criaturas en realidad no tienen miedo. El ego no los domina. Lo que a vos te pasaba era que tu mamá ya te había dicho que eso no pasaba. Entonces, Ujú, cuando tenías la conexión, lo negabas, pero sí. porque alguien te lo estaba diciendo. Si tu mamá no te hubiese dicho nada y te hubiese dejado y te hubiese dicho, sí, jugá, contame cómo son, tu vida hubiese transcurrido normalmente y la conexión hubiese seguido. Las criaturas son medium por naturaleza, porque al no prevalecer el ego, no querer dominar la situación, estar con una conciencia amplificada, abierta a todas las conexiones, sentido en estado puro, la criatura conecta. Por eso es muy normal que los chiquitos digan el abuelo o la abuela y vos digas, pero se murieron, no los conocieron. Sí, no los conocieron físicamente, pero álmicamente sí. Lo que pasa es que después Ujú. entra el bloqueo. Y con respecto a esto que te pasaba con la serie, tiene que ver porque las almas buscan el fluido de energía más directo. Todo lo que esté conectado, todo lo que vaya por red, todo lo que tenga que ser con fluido de energía, La energía. lo que va a generar es que sea más fácil para ellos. Y eso se llama mensaje indirecto. Observa la serie, si podés volverla a mirar, y vas a encontrar información y mensajes directos para vos que ellos buscan a través de la serie poder darte. Dejé de ver la serie, Noelia. En ese momento dije, no se ve más esa ¿Qué serie. serie? ¿Te acordás qué serie era? Porque es importante. Muchas veces, Era una colombiana, creo que algo de La Plata. Era comedia, o sea, también era era una muy... comedia. Bueno, el punto Sí, es que las señales, los mensajes, se pueden dar de cualquier manera. Mirando ujú. Instagram, mirando un reel, mirando una serie, una película, escuchando la radio mientras que vas en el auto. ¿Por qué la gente dice, cada vez que estoy pensando en mi padre, suena tal música? Ujú. ¿Por qué cada vez que pienso en mi madre, aparece el colibrí, aparece la mariposa? Yo siempre en el teatro les hago un pequeño chistecito que le digo, ¿cuántos de aquí se andan robando colibríes, cazando mariposas?
robándose alas, plumitas, y todo el mundo se queda, después empiezan a reírse, porque el ser humano necesita con desesperación conectar, buscar Justo. señas. Y ahora que tocas el tema de los teatros, ¿cómo es esta conexión con tanta gente que va a verte, de que se forman las almas o son las personas o cuál es el orden primero, de la alma que primero te llegue o la persona que te diga, yo quiero conectar? ¿Cómo es esto? Las almas primero, son prioridad. En los encuentros, cuando decidí abrir esto de sacarlo del consultorio, de la mesa redonda, que todo el mundo piensa el espiritismo con la mesa redonda, todos tomados de la mano, oscuro, que vuela todo, bueno, rompí esa estructura y les mostré que podemos conectar en cualquier momento del día, hora, situación o cómo estemos. En los encuentros de teatro, yo digo, ustedes son tantos, multiplíquense 3 veces o más por la cantidad de almas que hay. Entonces, ellos son los que te van llevando, te van guiando. Es más, me ha pasado muchas veces marcar a alguien y que me giren automáticamente y me hagan levantar a otra persona, porque son los que tienen que hablar. Las almas tienen esa prioridad, es como que ellos se saltan la fila, no tienen problema, ellos necesitan hablar. Y yo necesito ser ese medio de comunicación, entonces la transmisión se da. En el encuentro que vamos a vivir, Mediumnidad, es un encuentro donde voy a conectar con sus almas, van a tener mensajes directos, abuela, tío, primo, hermano, amigo, novio, exnovio, lo que sea. Y más allá de eso les voy a enseñar cómo conectar, cómo trabajar con su energía, con la respiración, cómo usar esa energía en fluir la comunicación con las almas, cómo limpiar el espacio, qué pasa con las cenizas, qué pasa con los seres que atraviesan una muerte y el proceso de transición de ese duelo queda estancado, las personas en terapia intensiva o en cuidados paliativos. Vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte, vamos a hablar de las etapas del duelo, cómo afrontarlas, cómo procesarlas, no estancarnos en el duelo, no estancarnos en ese duelo que después nos puede llevar a una enfermedad. Vamos a hablar de parálisis del sueño, desprendimiento astral, pero sobre todas las cosas van a sentir, los van a escuchar, los van a sentir, se van a dar cuenta de lo que corre en vibración por su cuerpo cuando el alma se hace presente. Esto es lo que podemos esperar este 26 de marzo, ¿verdad? En el Teatro Galerías, acá en Guadalajara. Noelia, una invitación que nos puedes regalar para todos los que nos están viendo de Exa Guadalajara para que vayan a verte, porque siento que todos siempre tenemos una personita o algo que quedó inconcluso o algún mensaje. También en estas sesiones nos vas a poder enseñar a que nosotros podamos ser ¿Sí? ese canal de que, porque muchos creemos de que es que necesito que esté alguien más y que ese alguien más tiene ese don y yo no puedo hacerlo solo. Les ¿También voy a vamos a ver eso? Sí, les voy a enseñar cómo dominarlos, les voy a enseñar que es parte de la naturaleza que tenemos, de esta energía que somos, pero que muchas veces por la cultura, por el que dirán, por el ámbito social, nos reprimimos, nos estancamos, y cada vez que hacemos eso, no nos estancamos nosotros solos, involucionamos al alma. Así que este 26 de marzo, todo Guadalajara tiene la posibilidad de vivir esta experiencia única en el Teatro Galerías, donde las almas conectan y el espíritu sana. Muchas gracias, Noelia. Yo de verdad que me va a encantar poder estar ahí, poder verte Pero y pues un gusto y aquí es tu casa. un placer, muchísimas gracias, nos estamos viendo.